sistémicos e hipertensión portal, que sería en la tipo B, y la más común de todas, en donde poco más del 80% de los casos de encefalopatía ocurren en este escenario, que es la tipo C, en la cual el paciente tiene un cuadro de insuficiencia hepática asociado generalmente a cirrosis y cortocircuitos portosistémicos derivados de la hipertensión portal en forma secundaria. Es importante clasificar el grado, ¿es encubierta o es manifiesta? Y vean que la encubierta es importante también reconocerla, porque si bien clínicamente no da manifestaciones específicas o floridas o evidentes, sabemos que se asocia con deterioro en la calidad de vida y otras complicaciones para nuestros pacientes. Entonces, la forma encubierta se divide en mínima y el grado 1 de la escala de Westhaven, en donde ustedes pueden ver que la mínima no hay manifestación clínica, solamente la encontraremos a través de alteraciones en pruebas psicométricas y neurofisiológicas. Y el grado 1 que es, realmente inespecífico, porque vean ustedes que se caracteriza por una alteración trivial del estado de conciencia. Nuestro paciente puede estar, eufórico o verse ansioso, puede tener lapsos de alteración en la atención, pero esto no es continuo. Puede haber dificultad para el cálculo sencillo como sumas y restas, y quizá un dato cardinal, la alteración del ciclo sueño-vigilia. El paciente está muy somnoliento por las mañanas y no puede dormir por las noches. Ese sería el dato más relevante de la encefalopatía grado 1, que como vemos, pues es totalmente inespecífico. La forma manifiesta, en donde ya hay algunos datos clave que pueden ser más evidentes. En el grado 2, por ejemplo, destacan signos muy clásicos como la presencia de asterixis, del signo de la rueda dentada, dispraxia. El grado 3, en donde el dato cardinal es el tener a nuestro paciente estuporoso, y el grado 4, que es el franco estado de coma. Entonces, vean que la escala de Westhaven es sencilla, está ampliamente validada. Utilizarla nos permite estandarizar la forma de clasificar a nuestros pacientes, es fácilmente aplicable en la práctica clínica y es hoy por hoy la que se recomienda utilizar. Si nos enfocamos en este aspecto, vean ustedes que prácticamente las alteraciones principales de la encefalopatía hepática afectan funciones mentales superiores, y eso es importante tenerlo en cuenta. Si hay datos adicionales neurológicos como focalización, como miosis, midriasis, signo de Babinski, pues siempre piensen en diagnósticos diferenciales, porque el cuadro más típico es afección principalmente de funciones mentales superiores. Otro aspecto fundamental es clasificar a la encefalopatía por su curso en el tiempo. Es episódica, es el primer episodio que ocurre en el paciente, o esto ya es recurrente, 2 o más episodios al año, o es persistente, que esto generalmente se da en el paciente que está francamente descompensado, como los pacientes con cirrosis en clasificación Child-Pugh-C, que tienen una reserva funcional hepática muy pobre y por lo tanto pueden tener encefalopatía persistente. Y asociado a este deterioro en la función hepática, pues la encefalopatía en etapas avanzadas de la enfermedad puede desencadenarse en forma espontánea, pero siempre es muy importante evaluar los factores precipitantes que ya son ampliamente conocidos, dentro de los cuales el más importante es la presencia de un proceso infeccioso seguido de hemorragia, generalmente de tubo gastrointestinal, asociado a varices esofágicas, pero no son los únicos. También hay que evaluar deshidratación, estreñimiento, sobreuso de diuréticos, transgresión a la dieta, desequilibrios hidroelectrolíticos. Los factores precipitantes son fundamentales porque lo primero que vamos a hacer en el manejo pues es controlar los precipitantes para que el paciente pueda mejorar. Vean ustedes que la encefalopatía tiene un impacto muy importante, y hoy por hoy es potencialmente reversible. Hemos visto que se caracteriza por manifestaciones neuropsiquiátricas heterogéneas
deteriora calidad de vida, predispone a riesgo de accidentes, caídas, lesiones y se asocia con mayor mortalidad en nuestros pacientes. De ahí que es muy importante diagnosticarla. En términos generales, el diagnóstico sigue siendo clínico. Ya hablamos de la escala de West Haven, que es la que hoy por hoy se propone utilizar para estandarizar y homogeneizar la forma de clasificar y diagnosticar a nuestros pacientes. Cuando hablamos de encefalopatía hepática mínima, aquí les pongo una lista de las pruebas neuropsicométricas y neurofisiológicas que se han validado y la recomendación de los expertos nos dice que dado que no son pruebas completamente específicas, se pueden alterar en otros trastornos neurológicos primarios, siempre es muy importante que si vamos a aplicarlas, apliquemos dos, las que tengamos disponibles. Generalmente las más disponibles que ustedes pueden buscar en el internet y que están disponibles y accesibles es la batería FES, que es una prueba de 5 pruebas de lápiz y papel totalmente gratuitas, se pueden descargar para aplicar en el consultorio. Y quizá las otras dos que son ampliamente disponibles, las pruebas de interferencia semántica, en donde incluso hay aplicaciones de Stroop Test como la Encefalab, que está validada y que puede ser un buen complemento a la batería FES. La prueba de denominación de animales en 1 minuto, que deberíamos nombrar por lo menos 15 o más animales, y en ocasiones, en algunos centros, se dispone de frecuencia crítica de parpadeo. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar hoy por hoy? Dado que no todas están ampliamente disponibles, las que tengamos accesibles, pero siempre recuerden que es combinar dos y si dos dan positivo, establecemos el diagnóstico. ¿Cuáles son los mecanismos más relevantes cuando hablamos de encefalopatía hepática? Sabemos que hay múltiples factores que pueden contribuir, pero vean que los dos más importantes, que incluso estos autores que diseñaron este gráfico nos destacan, la hiperamonemia y la inflamación. Son los dos principales factores que podemos controlar y que podemos, al controlarlos, mejorar el cuadro de encefalopatía hepática. Entonces, la hiperamonemia y la inflamación van a desencadenar una serie de mecanismos que alteran al astrocito. Este astrocito, una vez alterado y sufriendo por esta inflamación y esta hiperamonemia, pues se va a desregular y va a haber modificación de proteínas, oxidación de RNA, se estimulan vías de senescencia celular, se modifica la expresión genética, que en términos generales pues se traduce en las alteraciones neuropsicométricas o clínicas que vemos en nuestros pacientes. Entonces, entrando en materia de cuáles son las novedades en el manejo de la encefalopatía hepática después de esta breve introducción para recordar por qué es importante, cómo se manifiesta y cómo debemos a grandes rasgos evaluarla, pues vean ustedes que el manejo actual, hoy por hoy, en los países latinoamericanos, que esto es semejante y concuerda en lo que se hace prácticamente a nivel mundial, se basa en identificar correctamente el diagnóstico en nuestro paciente, identificar el potencial factor precipitante, sea un proceso infeccioso, sea una hemorragia, sea sobreuso de diuréticos, deshidratación, etcétera, para corregirlo. Corregir el factor precipitante es el factor más importante para que el paciente con encefalopatía hepática mejore, sin olvidarnos de que el soporte nutricional es fundamental porque sabemos que un paciente malnutrido o sarcopénico tiene un peor pronóstico, entonces brindar el soporte nutricional apropiado es muy importante también. Por supuesto, echar mano de medidas farmacológicas que nos permitan reducir la carga de amonio, que finalmente es uno de los detonantes principales de las manifestaciones de encefalopatía hepática. Y en el caso de la encefalopatía manifiesta, sabemos que es muy importante que al ser una manifestación de descompensación de la enfermedad hepática,
pues si se tiene acceso, lo más oportuno también sería referir y considerar a estos pacientes para iniciar su protocolo de trasplante hepático. Aquí nuevamente me parece importante destacar los factores precipitantes más frecuentes que debemos buscar y corregir para dar el manejo propio a cada uno de ellos para que realmente el tratamiento de la encefalopatía sea integral y sea efectivo. Mencionábamos el soporte nutricional. Vean ustedes que la sarcopenia, hay varios estudios que relacionan a la sarcopenia con mayor riesgo de encefalopatía hepática. Entonces, cuidar la calidad del músculo esquelético en nuestros pacientes y su estado nutricional es muy importante. Y estos pacientes pues tienen múltiples factores que los pueden llevar a la sarcopenia, desde una ingesta inadecuada, mala absorción de nutrientes, son pacientes que están en un estado hipercatabólico, cursan con endotoxemia e inflamación, la propia hiperamonemia es causal de sarcopenia, anabolismo deficiente. Entonces, todo esto predispone a que, vean la proporción tan alta, 65 a 90% de nuestros pacientes con cirrosis van a tener algún grado de sarcopenia y de malnutrición que los predispone a mayor riesgo de encefalopatía hepática. Entonces, la sarcopenia y la encefalopatía van de la mano. Vean que en pacientes que cursan con sarcopenia, la proporción de encefalopatía hepática es mayor, de encefalopatía hepática mínima es mayor y de hiperamonemia también es mayor. Entonces, esto debemos evitarlo y por eso se dice que estos pacientes deben recibir un aporte calórico y proteico adecuado, ajustado a su peso, por supuesto, ideal y con un aporte suficiente de proteínas de entre 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso. Por supuesto, en el paciente grave que posiblemente está en grado 3 o grado 4 de la escala de Westhaven, en estupor o en coma, no podremos echar mano de la vía oral porque estos pacientes no tienen forma de aprovechar la vía oral, pero se puede utilizar la vía enteral a través de una sonda nasogástrica, una nasoyeyunal o incluso parenteral el tiempo necesario hasta que el paciente mejore en el cuadro de encefalopatía hepática y pueda reiniciar la vía oral. Entonces, es importante no dejarlos sin un aporte calórico y proteico suficiente para prevenir la sarcopenia o prevenir que se agrave si es que ya está presente. Entonces, esas serían nuestras medidas generales en el manejo actual del paciente con encefalopatía hepática. ¿Y qué estrategias específicamente para reducir la carga de amonio que llega al sistema nervioso central se recomiendan hoy por hoy en una perspectiva a nivel de expertos en Latinoamérica que consideran que tenemos estrategias farmacológicas que pueden ser útiles en el manejo de la encefalopatía hepática? Hoy por hoy, en un consenso de expertos latinoamericanos de diversos países como México, como Argentina, Colombia, El Salvador, Brasil, en fin, representantes de cada uno de los países o el de la vasta mayoría de los países que conformamos Latinoamérica, pues se discutió sobre qué estrategias realmente pueden funcionar y ser coadyuvantes en el manejo de la encefalopatía hepática. Y vean que hoy por hoy existe evidencia pues para recomendar tres de las estrategias que se han evaluado, que son las agentes de acción a nivel de la luz intestinal y colónica y agentes detoxificantes que actúan a nivel hepático y extrahepático a nivel sistémico. Entonces, los dos primeros de acción luminal, pues son los disacáridos no absorbibles como la lactulosa y antibióticos no absorbibles como la rifaximina. Otros antibióticos han caído en desuso porque al absorberse, pues tienen efectos secundarios indeseables, hablando, por ejemplo, de aminoglucósidos
que anteriormente se usaban y que ahora están en desuso para el fin del tratamiento de la encefalopatía. Recuerden ustedes que se asociaban con ototoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces, hemos migrado a sustancias no absorbibles que son seguras para el paciente, lactulosa, rifaximina. ¿A qué nivel van a actuar estos dos? A nivel de las bacterias de la microbiota que se encuentran en la luz intestinal y colónica y que utilizan la glutamina para generar amonio, y esto lo hacen normalmente pues en su propio metabolismo bacteriano. El asunto es que este amonio, que normalmente un hígado normal y sano puede metabolizar, convertir en urea o en glutamina y excretar, no ocurre en un hígado que está enfermo y que no tiene ya la capacidad de detoxificar porque ha perdido hepatocitos en esta masa crítica de hepatocitos que se han sustituido por fibrosis. Entonces, normalmente este ciclo de la urea que se debería llevar a cabo ya no es eficiente. Además, recordemos que los cortocircuitos portosistémicos derivados de la hipertensión portal, pues van a impedir que esa sangre que debía llegar a los sinusoides hepáticos para detoxificarse en el hígado, pues tenga colaterales a través de las cuales evita el paso por el hígado y llega directo a la circulación sistémica. Entonces, esos dos factores hacen que nuestros pacientes cursen con hiperamonemia en la vasta mayoría de los casos, que finalmente al llegar al sistema nervioso central alteran la función de células como los astrocitos, provocan este edema de bajo grado y esta disfunción celular que se traduce en las manifestaciones neuropsiquiátricas o los síntomas que hemos mencionado con anterioridad. Entonces, normalmente, pues podemos evitar que se absorba amonio usando agentes que reduzcan y modulen la microbiota. Y cuando este amonio ya se ha absorbido, por eso veremos que hay estudios que validan combinar agentes luminales con agentes detoxificantes como la L-ornitina y el aspartato, que actúan por diferentes vías. Unos regulando la producción de amonio para que no se absorba una gran cantidad de amonio vía la circulación enterohepática, y el que ya se absorbió, detoxificándolo, eficientando a través de suplementar cofactores que son importantes para el ciclo de la urea, como la L-ornitina y el aspartato, y además para la síntesis de glutamina, que si ustedes revisan a detalle el ciclo de la urea, encontrarán que la L-ornitina es un factor importante para que se lleve a cabo el ciclo de la urea, y la L-aspartato pues es un sustrato importante para que la glutamina sintasa funcione y transforme a partir de amonio, sintetice glutamina. Entonces son las formas de detoxificar que tenemos. Si suplementamos estos factores, hacemos más eficiente el ciclo de la urea en hepatocitos periportales, hacemos que los hepatocitos perivenosos se hagan más eficientes para sintetizar glutamina a partir de amoníaco, y además podemos echar mano de sitios extrahepáticos como el músculo esquelético y a nivel renal, en donde también se lleva a cabo el ciclo de la urea, y por eso también cuidar la calidad del músculo y evitar la sarcopenia es tan importante, porque si no hay músculo donde detoxificar, pues eso explica el mayor riesgo que tienen estos pacientes de cursar con encefalopatía. Entonces, brevemente revisaremos un poco de la evidencia que existe en las 3 estrategias que hoy por hoy se recomiendan por expertos a nivel de Latinoamérica para el manejo de nuestros pacientes con encefalopatía hepática. El primero de ellos, la lactulosa, que se considera, porque es la más estudiada desde hace muchas décadas, de primera elección para encefalopatía hepática manifiesta. Vean ustedes que es ya decíamos, un disacárido no absorbible que tiene múltiples mecanismos de acción, en donde lo que más nos importa es la modulación de la microbiota, porque vean que tiene capacidad de suprimir bacterias proteolíticas y aumenta bacterias acidófilas, es decir, modula la microbiota productora de amonio, acidifica el pH colónico, que también favorece la captación del ion amonio, aumenta el tránsito intestinal,
y además altera el metabolismo del nitrógeno de bacterias, que pues estimula de esta forma que estas bacterias utilicen el amonio para su síntesis proteica y así pues reducimos esta carga de amonio. Entonces todos ellos son mecanismos importantes, entonces por eso no se sustituye por otro laxante, porque los otros laxantes todavía no demuestran todos estos mecanismos de modulación de la microbiota, que es lo que buscamos. Hay diversos estudios que si bien muchos son de tipo observacional y los que han sido ensayos clínicos, pues ha sido difícil cegar, la mayoría son abiertos por cómo está conformada la lactulosa en una solución que es fácil de distinguir, pero hay evidencia suficiente para decir que es efectiva para el tratamiento de la encefalopatía y además también favorece o evita este riesgo de recurrencia después de haberse recuperado de un episodio de encefalopatía hepática. Es en general seguro, vean ustedes que tiene efectos secundarios principalmente a nivel gastrointestinal, que ajustando las dosis de forma correcta, pues pueden ser tolerados. Y en el caso de pacientes que no pueden tolerar la vía oral por la gravedad del cuadro, encefalopatía grado 3 o grado 4, si no disponemos de otro fármaco o de otro agente, pues se podría administrar por vía rectal en forma de enemas. También se ha evidenciado que tiene acción a nivel de mejorar el desempeño neuropsicológico de los pacientes en encefalopatía hepática mínima. Hay incluso ya metaanálisis como el que mostramos aquí con una gran cantidad de pacientes donde revierte la encefalopatía, reduce los niveles de amonio, mejora también la calidad de vida. El otro agente que tenemos disponible y que ha mostrado eficacia es rifaximina, en donde los estudios nos indican que hay mayor probabilidad de resolución de encefalopatía. Puede esto favorecer una menor estancia hospitalaria y también se ha asociado con mejoría en la sobrevida. Mencionaremos uno de los estudios quizá más relevantes que tiene rifaximina, en donde vean ustedes que este es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con un placebo. Se utilizó 400 miligramos 3 veces al día de rifaximina. Todos los pacientes recibieron lactulosa 30 a 60 mililitros 3 veces al día. Y bueno, se vio que la duración máxima fue de 10 días o incluso se pudo acortar antes el tratamiento si el paciente resolvió el cuadro de encefalopatía. Se buscó como objetivos resolver la encefalopatía y de objetivos secundarios ver si había un impacto en reducir la mortalidad y la estancia hospitalaria. Entonces vean ustedes que son dos grupos, todos con lactulosa y la diferencia es que uno recibe placebo adicionalmente y otro recibe rifaximina. ¿Qué beneficios se encontraron? Pues vean ustedes que los que recibieron un tratamiento combinado tuvieron una mayor eficiencia para remitir la encefalopatía. Y algo interesante que mostró este estudio es que los pacientes con tratamiento combinado tuvieron una menor mortalidad asociada y menor día de estancia intrahospitalaria. Hay incluso ya revisiones sistemáticas con metaanálisis que validan que combinar rifaximina más lactulosa es mucho más eficaz para lograr la mejoría de la encefalopatía hepática, reduce el riesgo de mortalidad en estos pacientes. ¿Y qué hay de la L-ornitina L-aspartato, que es el otro agente que puede ayudarnos para reducir la carga de amonio y en este caso detoxificar este amonio que ya llegó a la circulación sistémica? Vean que aquí este es un estudio muy interesante porque está comparado la infusión de L-ornitina L-aspartato por vía intravenosa por 5 días a dosis de 20 gramos por día versus placebo. A estos no recibieron otra cosa adicional, solo un placebo y por supuesto el control del factor precipitante de la encefalopatía. Y este estudio nos deja dos enseñanzas, por eso me parece relevante mencionarlo y por eso se tomó en cuenta cuando se hizo la revisión a nivel de expertos de Latinoamérica para validar
si Lola es eficaz para manejar a nuestros pacientes con encefalopatía hepática, lo cual vemos que sí, porque vean ustedes que en el grupo que recibió un placebo, al cabo de 5 días, 77% mejoraron. Esto nos habla de la importancia de controlar el factor precipitante, la infección, o la hemorragia o la deshidratación, etcétera. Entonces, controlar el factor precipitante es muy importante, pero además tenemos una ganancia terapéutica importante cuando estos pacientes recibieron L-ornitina L-aspartato, porque vean que al cabo de 5 días el 92% mejoró. Entonces, el detoxificar amonio mejora una proporción mucho más importante de pacientes y esto pues correlaciona porque se reduce amonio en plasma de forma mucho más eficiente. Otros estudios posteriores que han validado la eficacia de la L-ornitina L-aspartato y que nos lleva a, en este consenso de expertos en Latinoamérica, recomendar a la L-ornitina L-aspartato como una estrategia que puede ser un coadyuvante en el manejo de nuestros pacientes. Vean ustedes, este es un estudio en el cual se hicieron igual 2 grupos, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Todos eran pacientes con cirrosis que ingresaron al área de urgencias con encefalopatía grave, grado 3, grado 4 de la escala de Westhaven. Un grupo recibió el control de sus factores precipitantes y lactulosa y otro grupo adicionalmente recibió también L-ornitina L-aspartato. Entonces, vean ustedes que el grupo que recibe esta infusión de 30 gramos al día por vía intravenosa de L-ornitina L-aspartato, que son las barras de cuadritos blancos, podemos observar cómo la proporción de personas que mejoran el cuadro de encefalopatía hepática es mucho mayor incluso muy tempranamente. En las primeras 48 horas ya tienen una mejoría evidente y eso, por supuesto, pues permite que el paciente mejora más rápido, se vaya más pronto a su casa. Por eso el tiempo de estancia hospitalaria pues fue menor en los que recibieron la L-ornitina L-aspartato. Y posteriormente, en 2022, tenemos este otro estudio, también L-ornitina L-aspartato, 2 grupos. Uno recibe lactulosa, rifaximina y placebo. Aquí ustedes en la diapositiva pueden observar las dosis que se utilizaron. Y aquí lo importante es que otro grupo recibe triple terapia, lactulosa, rifaximina y la infusión 30 gramos por día para 24 horas, esto por 5 días, de L-ornitina L-aspartato. Y vean los resultados, pues el grupo que recibe esta terapia triple, incluido L-ornitina L-aspartato, de forma mucho más eficiente, pues hubo una proporción mayor de pacientes que al cabo de 5 días lograron remitir y resolver el cuadro de encefalopatía hepática. Entonces, eso pues debemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Mecanismos de acción diferentes que hacen sinergia, pues es esperado en los hallazgos de este estudio en donde la proporción de pacientes que mejora es mayor. ¿Qué hay en encefalopatía hepática mínima respecto a L-ornitina L-aspartato? Aquí vemos un estudio del doctor Roger Butterworth, un estudio de metaanálisis, en donde pues compila los estudios que han evaluado el tratamiento con L-ornitina L-aspartato ante encefalopatía hepática mínima y vemos también, si analizamos la gráfica de Forest Plot, pues que la evidencia nos dice que comparado con un placebo, pues definitivamente la administración de L-ornitina L-aspartato, que sabemos que reduce la cantidad de amonio al detoxificarla de forma más eficiente de la circulación sistémica, pues correlaciona con mejoría en el desempeño neuropsicométrico de estos pacientes. El metaanálisis más reciente, publicado en 2024 por un grupo asiático, vean ustedes que encuentra ya con un número mayor de estudios el mismo resultado que el estudio del doctor Butterworth, en donde lo interesante de la gráfica, pues es que la evidencia contundentemente se inclina a favor de la L-ornitina L-aspartato para el manejo de la encefalopatía hepática mínima versus un placebo.
Estrategias terapéuticas prometedoras, porque ustedes encontrarán en la literatura que hay quien ha investigado otras estrategias, pero realmente cuando se hace una revisión exhaustiva de estas estrategias, como ponemos aquí, son prometedoras, pero aún no las podemos recomendar porque son estudios con pequeño tamaño de muestra, con una heterogeneidad muy importante, que no son extrapolables pues a la mayoría de nuestros pacientes y por lo tanto pues se tienen que seguir evaluando. Todavía no las podemos recomendar y pues son la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada, en específico para la encefalopatía hepática, porque donde sí tienen mucha evidencia es en mantener un óptimo estado nutricional en estos pacientes. Entonces sí lo vamos a dar, pero para el estado nutricional, no para manejo de encefalopatía hepática. El uso de zinc, la L-carnitina, probióticos, trasplante de microbiota fecal podrían funcionar, pero falta evidencia para poder recomendarlas. Y polietilenglicol, que se ha estudiado como sustituto de la lactulosa, pues también es prometedor, pero requiere más evidencia antes de recomendarlo. En conclusión, ¿qué podemos decir que de acuerdo a esta perspectiva latinoamericana que pronto porque ya está en vías de revisión para su posible publicación en breve y ya podrán consultar este consenso latinoamericano en breve? ¿Qué les puedo comentar de lo que se trabajó en este grupo de expertos de diversos países latinoamericanos? Pues sabemos que la encefalopatía hepática es una complicación frecuente, particularmente en el paciente con cirrosis, que es la encefalopatía tipo C. El diagnóstico sigue siendo clínico. La encefalopatía hepática mínima, ya vemos que hay pruebas neuropsicométricas que nos pueden apoyar para identificarla y tratarla. Clasificar correctamente a nuestro paciente es muy importante. Ya decíamos identificar el factor precipitante, prevenir la sarcopenia, dar un manejo integral es fundamental. Y estrategias terapéuticas que hoy por hoy se consideran efectivas, lactulosa, rifaximina, L-ornitina, L-aspartato, son también seguras. Y particularmente quizá el agente más novedoso que tiene estudios recientes interesantes de 2018 a la fecha, la L-ornitina y L-aspartato, que pues se suma como un coadyuvante para el manejo de estos pacientes. Por su atención, muchas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto que nuestra audiencia está muy participativa. Estoy ya aquí viendo el chat y hay varias preguntas. Y entonces nos preguntan si en casos severos de encefalopatía hepática manifiesta, particularmente aquellos que son en la escala de Westhaven, pacientes en grado 3, grado 4, si estaría recomendado en el protocolo iniciar de una vez con terapia triple, lactulosa, rifaximina y LOLA, y si sí, qué dosis y qué duración. Yo creo que la respuesta aquí es sí, porque definitivamente los estudios más sólidos con L-ornitina y L-aspartato van enfocados a este escenario clínico. Son los dos estudios, uno de 2018, otro de 2022, que están publicados en la revista Hepatology y que justamente abordaron la mejoría de la encefalopatía grave, grado 3, grado 4. Como hemos visto, los agentes de acción luminal nos van a ayudar para que se genere una menor cantidad de amonio en la luz intestinal y colónica y lo que sí va a ocurrir es que la cantidad, por mínima que sea que se genere, se va a absorber a la circulación enterohepática. Entonces, ¿qué hacemos con ese amonio que sí llega a la circulación enterohepática? La única forma pues de depurarlo, de detoxificarlo, es con un agente para este fin, como la L-ornitina y L-aspartato, y por eso en estos estudios que han evaluado encefalopatía hepática grave, vemos que la combinación de la triple terapia, o sea, ya sabíamos por estudios previos que lactulosa más rifaximina combinado tiene mejor resultado y si además le agregamos un agente detoxificante, pues
como vimos en los estudios, es esperado que el paciente que recibe esta triple terapia tenga un mejor desenlace. Entonces, en pacientes con encefalopatía grave, grado 3, grado 4, si no existe contraindicación para ello, pues lo indicado sería iniciar con esta triple terapia, que vemos que tiene la ventaja de una mejoría más rápida, una estancia hospitalaria más corta, e incluso, la posibilidad de ir a casa más temprano con mejores resultados. Otra de las preguntas que tenemos aquí del público nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con la encefalopatía hepática mínima? ¿Cuál sería lo más recomendado o cómo, en una práctica clínica rutinaria del día a día, cómo identificarla? Les decía, hay muchas pruebas que se pueden hacer para diagnosticar encefalopatía hepática mínima, desde un electroencefalograma, potenciales evocados P300, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos? Pues a lo mejor no todos tenemos potenciales evocados P300. En el caso de México, pues, por ejemplo, potenciales evocados P300 accesibles, quizá estén disponibles en 2 o 3 centros en todo el país. Si lo extrapolamos a Latinoamérica, quizá no en todos los países estén disponibles. Electroencefalograma, no todos tenemos disponibilidad de electroencefalograma, entonces lo más práctico para diagnosticar encefalopatía hepática mínima, le decimos siempre respetando que no una sola prueba, sino por lo menos esas 2 pruebas que den alteradas, 2 pruebas positivas. Y lo más práctico, o al menos como lo hacemos en el centro donde yo trabajo, y esto pues concuerda con cómo se hace en otras partes de México y de Latinoamérica, es la prueba más validada es la batería FES, 5 pruebas de lápiz y papel, que son muy sencillas de aplicar en el consultorio. Entonces, la base de nuestro diagnóstico debe ser la batería FES, que se puede combinar si tenemos disponibles con frecuencia crítica de parpadeo, si no tenemos disponible esta, con la Encefalab, que es una prueba de Stroop test o de interferencia semántica. Creo que son las más accesibles. La prueba de denominación de animales nos puede servir, sí nos puede servir, pero la prueba de denominación de animales, más que como diagnóstico, hoy por hoy se acepta como prueba de escrutinio. ¿En qué consiste la prueba de denominación de animales? Yo le pido al paciente, pongo un cronómetro con segundero y le pido al paciente que en el siguiente minuto, en un minuto, mencione sin repetirlos los animales que le vengan a la mente, el que el paciente recuerde y pues conozca. Entonces el paciente pues empieza perro, gato, tiburón, delfín, tortuga, etcétera, así. Y normalmente una persona sana debería poder en un minuto nombrar más de 20 animales. Si nombra menos de 15, eso es muy probable que en el contexto apropiado de un paciente hepatópata, pues que ese paciente esté presentando alteraciones neuropsicológicas y neuropsicométricas que pueden ser encefalopatía hepática mínima. Entonces, eso es una prueba de escrutinio que ahorra tiempo, porque si pensamos en hacerle batería FES más Encefalab a nuestros pacientes, pues eso ya nos va a tomar una hora, ¿no? Quizá es una consulta. Entonces, podemos empezar con la prueba de denominación de animales y si esa sale alterada y el paciente no fue capaz de nombrar 15 animales o más, pues hay que pasar a hacer las pruebas que están mejor estandarizadas, como la batería FES y Encefalab. Y menciono estas dos porque quizás son las que todos podemos tener desde atención primaria en nuestros consultorios. Bueno, otra pregunta que me parece interesante que nos ponen aquí en el chat es si existe o si hay recomendaciones para implementar pasos en el manejo de la encefalopatía hepática, pues para mejorar los resultados de los pacientes, para mejorar el control de la encefalopatía y el tratamiento de la encefalopatía.
Y de hecho sí, por ejemplo, hablando de una perspectiva latinoamericana, los colegas colombianos diseñaron un algoritmo muy práctico en el cual nos van llevando en el paso a paso de cómo diagnosticar y cómo ir manejando las diferentes etapas de la encefalopatía hepática. Y algo importante es que, pues esto así debe ser, o sea, realmente una vez que nosotros diagnosticamos encefalopatía hepática, pues dependerá si es encefalopatía mínima, si es encefalopatía manifiesta grado 1, grado 2, o si es encefalopatía grave grado 3, grado 4. Quizá lo más conveniente en una encefalopatía grave grado 3, grado 4, yo me iría directamente por una triple terapia, que ya vimos que tiene la ventaja de una mejoría más rápida, más eficaz, menos estancia hospitalaria para nuestro paciente. Si es una encefalopatía manifiesta grado 1, grado 2, que bueno, el grado 1 realmente se considera encubierto, pero sí tiene manifestaciones clínicas leves, muy leves, inversión de ciclo sueño-vigilia. Entonces, encefalopatía grado 1, grado 2, quizá ahí la evidencia lo que nos recomienda es esta forma step by step o escalonada, que es la que nos preguntan. ¿Cuál es el que se considera el estándar de oro? Lactulosa. Si es el primer episodio que está presentando el paciente, hay que corregir el factor precipitante e iniciar terapia con lactulosa y dejarla a largo plazo. Si el paciente, a pesar de ello, vuelve a recurrir y requiere o llega al hospital con asterixis o con una encefalopatía más grave, la conducta más apropiada que nos marcan las recomendaciones es combinar estrategias, lactulosa más rifaximina. Y vamos a tener pacientes que a pesar de esta doble terapia pueden volver a presentar recurrencia, que esto se da sobre todo mucho en pacientes con un deterioro pues grave de su función hepática, pacientes descompensados Child-Pugh-B, Child-Pugh-C, o que cursan con encefalopatía persistente. Un tanto off-label, lo que hacemos muchas veces en la práctica clínica es sumar una tercera estrategia y que esto como recomendaciones de expertos también se puede considerar, en el cual pues podemos sumar una estrategia adicional que es la L-ornitina L-aspartato para un mejor control de estos pacientes. Sería un poco lo que haríamos con encefalopatía hepática mínima. Ahí faltan muchos más estudios porque ahí las combinaciones no se han estudiado. Y ahí quizá en muchos de nuestros países en Latinoamérica, pues pasa que a veces tenemos un agente disponible y otro no. Yo creo que aquí en encefalopatía mínima algo muy importante a recordar es que tanto lactulosa como rifaximina como LOLA, todos son superiores a un placebo. Si tengo el de primera línea que es lactulosa y el paciente lo tolera, pues es razonable empezar con ese. Pero ¿qué pasa si no lo tengo disponible? No hay disponibilidad de otorgárselo al paciente en un sistema de salud público en el cual se debería dar en forma gratuita. No hay disponible. Bueno, pues puedo echar mano de las otras estrategias que, si no tengo el estándar de tratamiento, sí son superiores a un placebo. Entonces, de no hacerle nada al paciente, pues le puedo dar rifaximina o le puedo dar incluso LOLA si la tengo disponible, porque es lo que hay en mi centro. Entonces, eso podría ser un manejo escalonado, pues para ir guiando la terapéutica en nuestros pacientes. El público ahora está muy activo, eso me da gusto. Tenemos varias preguntas, nos quedan minutos para unas más y este es interesante, miren. De profilaxis secundaria no mencionamos mucho, lo enfocamos más a manejo, pero aquí nos preguntan, bueno, ¿y se recomienda la profilaxis secundaria y con qué frecuencia monitorizar a estos pacientes? Definitivamente, profilaxis secundaria va a hacer referencia a este paciente que ya tuvo un episodio de encefalopatía hepática, estuvo seguramente hospitalizado por encefalopatía hepática, mejoró, remitió la encefalopatía y los estudios, la evidencia nos dice que si lo dejamos ir sin ninguna estrategia, o sea, se va a casa sin medidas antiamonio, pues va a regresar en unos meses con otro episodio de encefalopatía hepática. Entonces, la profilaxis secundaria es muy importante.
Y generalmente en estos pacientes, igualmente la estrategia que más he estudiado es la lactulosa. Entonces, si el paciente se recupera de un episodio de encefalopatía, es su primer episodio, nunca antes le había ocurrido, es la primera ocasión que esto ocurre, la recomendación es egresarlo por tiempo indefinido, generalmente hasta que pueda ocurrir el trasplante con lactulosa. Decíamos un poco, bueno, que hay pacientes que ya están con lactulosa y resulta que regresan a urgencias con un cuadro de encefalopatía hepática. En estos pacientes, pues la estrategia más adecuada sería, una vez que se recuperen, dejarlos ir con combinación lactulosa rifaximina. Y en estos pacientes que a pesar de esta estrategia, pues vuelven a tener una recaída o encefalopatía persistente o encefalopatía recurrente, 3 más episodios, aunque esto no se ha evaluado, pues extrapolado un poco de lo que hacemos en encefalopatías más leves o en el tratamiento propio de la encefalopatía, muchas veces en la práctica clínica, pues también agregamos L-ornitina L-aspartato e incluso aunque decíamos que el zinc no tiene mucha evidencia, pues cuando el paciente ya no mejora con nada, además, por supuesto, de ya empezar a considerar el trasplante hepático, que desafortunadamente no siempre es factible porque nos faltan centros de trasplante en México y en Latinoamérica, en muchos de nuestros países, pero en un mundo ideal deberíamos ya estar protocolizando estos pacientes para trasplante, pues muchas veces la estrategia es triple terapia, ¿no? En estos casos ya extremos persistentes o recurrentes, a pesar de estar ya combinando otras estrategias. Y bueno, nos preguntan también acá, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones clave de tratamiento para el manejo de la encefalopatía hepática mínima? Creo que definitivamente en esta pregunta de cómo llevar el manejo escalonado, la encefalopatía hepática mínima hoy por hoy se reconoce pues como un problema, o sea, sí hay que diagnosticarla, hay que evaluarla y buscarla en nuestros pacientes. Se asocia con deterioro de calidad de vida, con riesgo de accidentes, con riesgo de caídas y lesiones, incluso con mayor mortalidad. Entonces, sí es recomendable buscarla y si está presente, les decía, la estrategia que se recomienda a nivel mundial, incluido Latinoamérica y México, de primera línea es la lactulosa, pero como pasa en muchos de nuestros países, si no tengo lactulosa disponible, pues puedo echar mano de, comparado con placebo, de rifaximina o incluso de L-ornitina L-aspartato, porque las 3 estrategias han demostrado que es mejor que un placebo. O sea, lo que no debemos de dejar es al paciente sin hacerle algo, porque eso puede traer consecuencias, pues, de peor calidad de vida, mayor riesgos de caídas, de accidentes, de lesiones, etcétera. Y bueno, por cuestión de ajustarnos al tiempo, vamos a darle lectura a una pregunta, porque nos quedan varias, pero nos preguntan aquí, ¿cuáles serían las cosas más importantes que tenemos que reconocer y manejar en un paciente con encefalopatía manifiesta? Yo creo que de los puntos clave, el más importante de todos, la encefalopatía manifiesta, decíamos, generalmente va asociada a un desencadenante, un factor precipitante. Entonces, lo más importante es reconocer y ubicar cuál es el precipitante y tratarlo. Si es un proceso infeccioso, pues hacer los cultivos necesarios, instaurar terapia antibiótica en forma empírica en lo que tenemos resultados de cultivo. Si detectamos que el desencadenante fue hemorragia, controlar la hemorragia generalmente gastrointestinal por hipertensión portal. Si a lo mejor estamos detectando que el paciente incrementó las dosis de diurético y que eso pudo propiciar el cuadro, pues hacer los ajustes pertinentes, hidratar perfectamente bien a ese paciente, evaluar si estuvo estreñido, porque el estreñimiento es otra causa precipitante. Entonces, una vez que hemos controlado el precipitante, definitivamente prevenir el deterioro nutricional, porque generalmente pues estos pacientes, sobre todo si la encefalopatía es manifiesta y grave, se quedan en ayuno. Eso hay que quitarlos. Ese paciente tiene que tener manejo y soporte nutricional
en el momento de la encefalopatía, previo, durante y posterior al evento de encefalopatía. Echar mano de las medidas antiamonio que hemos comentado es también importante. Y quizá un cuarto paso, una vez que estamos planeando el egreso por mejoría, si tenemos disponible la forma de referirlo para trasplante, hay que considerarlo para evaluar para trasplante. Pues les agradezco mucho sus preguntas, nos quedan varias, pero por cuestión de ajustarnos al tiempo, hemos dado cabida a las más relevantes que se fueron suscitando y bueno, pues que tengan excelente día.